Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hablar sobre extinción del contrato de trabajo, de la relación laboral, por impago de salarios o por retrasos graves en el pago del salario. Obviamente el trabajador no está obligado a soportar que el empresario incumpla su obligación de pagar puntualmente el salario, y cuando la situación pasa a ser grave se le da la posibilidad de extinguir la relación laboral con derecho a cobrar una indemnización, la misma que se paga en caso de despido improcedente, y derecho a cobrar la prestación por desempleo, el paro. Este es el tercer vídeo de una serie que he grabado sobre salarios impagados. En el primer vídeo explicaba cómo reclamar salarios impagados, cuáles son los máximos que paga Fogasa, qué tiempo se manejan en el juzgado, etc. Y en el segundo vídeo explicaba los intereses por demora salarial, cómo se calculan, ponía un ejemplo práctico de cálculo y explicaba algunos conceptos importantes a tener en cuenta sobre intereses por demora salarial. Si queréis ver alguno de estos dos vídeos, al final de este mismo vídeo os dejo dos pantallas que os enlazan al vídeo que os interese en cuestión. Este vídeo voy a dedicarlo exclusivamente a la extinción del contrato por impago de salario o retrasos graves en el pago del salario. Veremos qué requisitos se exigen para que el trabajador pueda solicitar esta extinción en caso de impago de salarios. Veremos los requisitos también para los casos de retrasos graves en el pago del salario. Veremos algunas cuestiones importantes como la posibilidad de solicitar medidas cautelares o la extinción anticipada del contrato de trabajo sin necesidad de esperar a la fecha del juicio, una cuestión importante porque los trabajadores sufren durante los meses que dura el proceso sin cobrar su salario. Veremos también otras cuestiones como la indemnización que es posible reclamar en estos casos, la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo y los límites que tiene el Fondo de Garantía Salarial para pago de indemnizaciones y salarios en caso de empresas insolventes o declaradas en concurso de acreedores. Todas estas cuestiones y alguna otra las veremos en este vídeo, y sin más preámbulo yo os invito a suscribiros a mi canal de YouTube para apoyarme en mi labor online, y vamos a ver esta cuestión. Vamos a empezar por los requisitos que se deben cumplir para que el trabajador pueda extinguir válidamente la relación laboral, cobrando una indemnización y cobrando la prestación por desempleo. El primer requisito es presentar una demanda. El trabajador no puede irse sin más de la empresa, tiene que solicitar la extinción mediante una demanda y necesita conseguir bien un acuerdo con la empresa en el SMAC o en el juzgado, o bien una sentencia judicial favorable. Pero si el trabajador se va sin más, lo más probable es que la empresa curse su baja voluntaria o le haga un despido por faltas de asistencia injustificadas. Así que el primer requisito muy importante es presentar una demanda. El segundo requisito es que el incumplimiento de la empresa sea grave. No sirve alegar cualquier incumplimiento para extinguir la relación laboral, al menos cobrando indemnización y paro. Por ejemplo, no se puede alegar el retraso de 10 días en el pago de un salario puntual por parte de la empresa. Debe ser un retraso importante, prolongado en el tiempo y por un número mayor de días. En los casos de impago de salario se considera suficientemente grave el impago de más de 3 mensualidades de salario, y en el caso de retrasos en el pago puntual del salario, tratándose de retrasos, es un poco más complejo de delimitar, porque no es lo mismo un retraso de 10 días que un retraso de 3 meses. Pero sí que se ha considerado suficientemente grave que un trabajador estuviese cobrando durante 9 meses su salario con un retraso promedio de entre 2 y 3 meses de retraso cada mensualidad. Este caso sí que ha sido juzgado y se ha declarado la extinción porque el trabajador no tiene la obligación de soportar esos retrasos. Otra cuestión importante es que el incumplimiento se haya materializado en el momento de presentar la demanda y no el día del juicio. Existen sentencias que consideran irrelevante que el día del juicio se adeudasen al trabajador 10 meses de salario si en el momento de presentar la demanda únicamente se le adeudaba un mes de salario, porque ese mes no es un incumplimiento de suficiente gravedad para
extinguir la relación laboral. Por lo tanto, se tiene en cuenta la situación, el incumplimiento en el momento de presentar la demanda, independientemente de que durante el proceso queden impagados 10 salarios más. Uno de los peores inconvenientes de los procesos de extinción es su duración. Pueden transcurrir meses hasta que se obtiene una sentencia que extingue la relación laboral por incumplimiento empresarial, y durante este tiempo, por norma general, el trabajador debería continuar trabajando en la empresa aún sin cobrar su salario. Esto obviamente genera un perjuicio patrimonial insostenible para el trabajador. Nadie puede estar trabajando 9 meses sin cobrar un euro de salario. Para estos casos existe la posibilidad de extinguir anticipadamente la relación laboral sin necesidad de esperar a la fecha del juicio. Cuando ya se ha generado un perjuicio económico importante al trabajador y éste ha empezado a buscar otro empleo donde sí que le paguen el salario, el trabajador puede enviar un burofax a la empresa y extinguir anticipadamente la relación laboral sin necesidad de esperar a que se celebre el juicio, porque el trabajador no tiene la obligación de soportar el perjuicio económico que le está generando la empresa, ni tiene la obligación de rechazar ofertas de empleo que pueden ser interesantes para él. Por lo tanto, la jurisprudencia avala esta posibilidad. En la descripción de este vídeo os dejo un enlace al artículo del blog laboroteca.es donde explico con mayor detalle esta cuestión. ¿Qué indemnización corresponde para extinciones de contratos por incumplimiento grave del empresario, como el que estoy explicando en este vídeo, impagos reiterados del salario o retrasos graves en el pago del salario? La indemnización es la misma que se paga en caso de despido improcedente, es decir, 33 días de salario por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, y para trabajadores que tengan antigüedad anterior a febrero del año 2012, 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades por toda la antigüedad que acumulen anterior a febrero de 2012. Además, una vez extinguida la relación laboral, el trabajador puede tranquilamente solicitar la prestación por desempleo, porque una extinción por incumplimiento empresarial es una situación legal de desempleo y por lo tanto genera derecho a cobrar el paro. Y para empresas insolventes o declaradas en concurso de acreedores está el Fondo de Garantía Salarial, que es quien paga las deudas a los trabajadores, como ocurre habitualmente, porque cuando una empresa no paga el salario a sus trabajadores es porque o está pasando una situación económica complicada o directamente por esta quebrada, porque en caso contrario no tiene ningún sentido no pagar el salario a sus trabajadores, que son quienes generan el rendimiento y la productividad empresarial. En estos casos, en casos de insolvencia o declaración de concurso de acreedores, después de realizar los trámites judiciales oportunos, el trabajador puede dirigirse al Fondo de Garantía Salarial y reclamar el pago de esas deudas, eso sí, con unos límites. El Fondo de Garantía Salarial paga un máximo de 120 días de salario impagado. Por eso es importante extinguir cuanto antes la relación laboral, porque todo lo que pase de 120 días de salarios impagados, Fogasa no lo paga y el trabajador lo va a perder irremediablemente. Y en cuanto a las indemnizaciones por la extinción del contrato, las que he comentado, que son las mismas que para el caso de despidos improcedentes, también las paga Fogasa, las paga también aplicando sus límites. Si la sentencia condena al pago de 33 días de salario por año trabajado, Fogasa únicamente pagará 30 días de salario por año trabajado en casos de insolvencia y 20 días de salario por año trabajado en casos de concurso de acreedores. Por lo tanto, hay una rebaja considerable de la indemnización. Además, el importe final no puede superar al equivalente a un año de salario del trabajador. Son los límites que aplica el Fondo de Garantía Salarial. Y hasta aquí el vídeo sobre extinción del contrato por impago del salario o retrasos graves en el pago del salario. Si queréis ver los dos otros vídeos de esta serie sobre impagos salariales y sobre intereses de demora por impago salarial, os dejo las pantallas aquí mismo que os enlazarán al vídeo en cuestión, al vídeo que os interese. Y yo con esto me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.